El Congreso está ocupado ahora por personas que son de confianza de los partidos políticos, no por personal que haya llegado a esos puestos como consecuencia de su trayectoria. Uno de los actores de la vida nacional se encuentra. Exitosa. Yo creo, para terminar, que el Ministerio Público tiene que permitir que los miembros del equipo Lava Jato, y en especial el doctor Rafael Vela, tengan el derecho elemental que debería tener todo ciudadano que está siendo agraviado, que está siendo difamado, que está siendo calumniado, a salir ante la opinión pública y explicar qué cosa es lo que ha hecho el equipo Lava Jato y por qué, y qué es lo que contiene ese acuerdo y por qué se hizo en las condiciones que se hizo. Es elemental. Es un derecho elemental que no se le puede negar a una persona, y menos aún a un fiscal, y menos aún de un caso o de unos casos tan trascendentes como los que estamos hablando. Y yo creo que eso es lo que tiene que ocurrir lo antes posible. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablamos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Y vamos a darle la palabra ahora a César Delgado Guembes, no necesita presentación, es uno de los hombres que más sabe sobre parlamentarismo en el Perú y sobre la ley. César, muy buenos días. Muy buenos días, querido Nicolás, y antes de empezar quisiera que recordemos hoy día que es el cumpleaños de nuestro compañero Jorge Izquierdo Lamelas, que ha fallecido, y también recordamos el fallecimiento de nuestro compañero Felipe de Gregori hace ya unos años. Con eso creo que deberíamos hacerle un pequeño homenaje a nuestros compañeros. Para explicarnos un poco, César y yo hemos compartido las mismas aulas desde muy niños y hemos mantenido una relación de muchos años. Algún día contarás tu vida, mi querido César Delgado, aunque para eso vamos a requerir más de un programa. No pretendo aburrir a la gente. Pero César, vayamos a lo que nos trae el día de hoy. Esto que estamos viendo en el Congreso, ¿tú lo habías visto o siquiera imaginado alguna vez? No, desde ningún punto de vista, Nicolás, desde ningún punto de vista. Ni por el lado de los representantes, ni por el lado de quienes ahora representan el servicio parlamentario, que no están cumpliendo el papel que aprendimos quienes nos fuimos formados por maestros en el servicio parlamentario, en mi caso por el señor Luis Chacón Saavedra, el señor Delfín Sotelo Mejía, y ellos a su turno por Ismael Echegaray Correa y por Ricardo R. Ríos, oficiales mayores del Congreso durante el siglo XX. Esto que estamos viendo, para mí, como tú ya lo has mencionado, da vergüenza. Ahora, este tema, o sea, ayer da una conferencia de prensa el presidente del Congreso y prácticamente dice que él no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que está pasando, sobre ninguno de los nombramientos, sobre nada, ¿no es cierto? Que va a hacer algunos cambios. Pero eso ya de por sí es decir, que él no sepa que una persona tan importante como este señor que andaba contratando chicas, es decir, ¿cómo se ha podido pervertir tanto esto? César, porque o sea, de lo que se trata es que la función parlamentaria sea una función, la gestión parlamentaria sea una función profesional, ¿no es cierto? Profesional y sobre todo ética, ¿no? Mira, es una moneda de dos lados. Por un lado, la ausencia de compromiso y de competencias de los congresistas, y de otro lado, las insuficiencias en materia de formación y experiencia parlamentaria de quienes tienen a su cargo el servicio parlamentario. Los congresistas, cuando ellos respetan las reglas de una institución, permiten que los funcionarios, cuando digan no, significa no, pero a la vez los funcionarios deben saber decir cuándo hay que decir no y cuándo hay que decir sí. Pero si no tienes esa capacidad de enfrentarte a quienes quieren que se haga algo incorrecto, obviamente el déficit es tuyo. El funcionario que permite que ocurra lo que está ocurriendo también tiene responsabilidad. Sabemos que el oficial mayor designó primero al señor Torres Saravia durante el periodo del señor Alejandro Soto. O sea, obviamente ese es el pedido concreto. El señor Alejandro Soto es quien dispuso que se nombrara al señor Torres Saravia. Eso es la información que yo deduzco de lo que ha ocurrido.
Cuando se produce el pedido de la pensión vitalicia del señor Fujimori, que se resolvió en julio, el señor Torres Arabia dio un paso al costado porque aparentemente no sabía qué poner en su informe, lo asumió otra persona, y luego cuando se terminó de solucionar el problema de la pensión vitalicia que Recursos Humanos se la otorgó al señor Fujimori de manera incorrecta, a mi juicio, el señor Torres Arabia vuelve a ser designado. Todo eso ocurre durante el periodo del señor Alejandro Soto. Entonces el señor Salguana ha llegado a la presidencia del Congreso el 26 de julio de este año, o del año pasado ahora ya, y se encontró con las cosas ya arregladas. El señor Torres Arabia era una persona de confianza de Alianza para el Progreso. O sea, estaba vinculado al señor Acuña, estaba vinculado al señor Alejandro Soto, y ahora, últimamente, mantenía vínculos con Alianza para el Progreso a través del señor Salguana. Esa es la cadena de vínculos que existe, más allá de los actos concretos de Torres Arabia en la contratación de estas personas que aparentemente formaban parte de una red de proxenetismo. Es que, sinceramente, César, es decir, me río para no llorar, como dicen, ¿no? Es decir, tenemos un país lleno de oportunidades y a la vez lleno de problemas, ¿no es cierto? Y de retos y de brechas, y como quiera llamársele. Y la agenda nacional tiene que ser otra, y la agenda del Congreso tendría que ser otra, ¿no es cierto? Encima, agobiados por la crisis de inseguridad, y estamos discutiendo la existencia de una red de prostitución en el Congreso de la República. Es que no nos merecemos esto, César. Que ahora pretende taparse diciendo que se van a realizar cambios, cambiando al jefe de la Oficina Legal y Constitucional por nuestro compañero de colegio también, Ángel Delgado Silva, un declamador de primera, pero la verdad que no tiene experiencia, no tiene trayectoria dentro del servicio parlamentario. Estamos cambiando las cosas para que no cambie nada. Por más que yo respete y aprecie a Ángel Delgado, compañero nuestro del colegio, él no tiene las calidades necesarias para ocupar ese puesto, que por lo demás le va a quedar chico, porque es una persona que tiene competencias para otras cosas mucho más importantes que para ocupar ese puesto de naturaleza eminentemente burocrática y administrativa. Así no se solucionan las cosas. En todo caso, quien pudo haber ocupado esa oficina es quien está reemplazando a Torres Arabia, el doctor Guillermo Llanos, que tiene trayectoria dentro del servicio parlamentario y además ha sido director general parlamentario en la época de Salaverry. Entonces, la verdad, con eso no te cambia nada. No, tú, porque cambias y pones una persona que aparentemente tiene un perfil más alto como Ángel Delgado, no vas a cambiar la situación que actualmente deploramos, porque el problema general no es la Oficina Legal y Constitucional. El problema es que como existe la ausencia del estatuto del servicio parlamentario, se ha venido designando a quien le daba la gana, se ha removido a la gente que tenía línea de carrera dentro del servicio parlamentario y se ha puesto a gente de confianza de los principales partidos de la mesa directiva. Llámese Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, el caso de Perú Libre, e incluso Avanza País con el señor Cabero. Entonces, lamentablemente, esa es una repartija auténtica de todos los cargos, que son entre 40 y 50 puestos de altos funcionarios que han sido designados solo por razones de confianza. Entonces, volvemos a lo mismo. Ángel Delgado también aparece como una persona de confianza, y de lo que se trata es de recuperar la institucionalidad para que quienes tienen trayectoria, experiencia dentro del servicio parlamentario asuman esas responsabilidades y que sepan decir no a quienes hay que decirles no. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir, César? Es decir, ayer ha dicho claramente el congresista Salguana que no va a renunciar, pero entiendo que están recogiendo firmas en el Congreso para llevar a votación, no sé cuál es el mecanismo, si la censura, pero por el otro lado está la situación del propio oficial mayor del Congreso, ¿no? Mira, debe haber una sesión de comisión permanente en estos días. El señor Salguana no va a estar porque él viaja a China. Entonces, lo primero que debiera ocurrir es, si tú quieres deshacerte o remover al presidente del Congreso o al oficial mayor, tienes que presentar una moción de censura para el presidente del Congreso. Esa moción no se ha presentado. Estamos hablando de congresistas que ya tienen más de 3 años de experiencia. No basta con que tú presentes un pedido y que por favor le pidas al presidente que renuncie. No, así no es.
tienes que presentar una moción de orden del día pidiendo su censura, y de inmediato debe ponerse a debate y votación en el Pleno, de forma que se consulte si es que el número de votos a favor de la censura es mayor o menor que el número de votos en contra. Así se soluciona el problema de la presidencia del Congreso. Y la decisión del oficial mayor depende del presidente del Congreso, que tiene que poner en conocimiento de la mesa directiva el pedido que ha recibido. La mesa directiva toma una decisión, la presenta al Consejo Directivo, el Consejo Directivo toma la decisión y la pone en conocimiento del Pleno del Congreso, no de la Comisión Permanente. Claro, pero eso ese es el mecanismo regular. Claro, pero además, en este contexto, viajar a China, y encima hay una controversia sobre las acompañantes para este viaje, o sea, ya, César, todo es una vergüenza, es decir, esto es, por Dios, y esto que tú dices, ¿no? O sea, estos nombramientos, un doctor Recoba que ha sido pediatra, que es pediatra porque ha sido pediatra de uno de mis hijos, en algún momento fuimos de una emergencia y nos atendió en una clínica, está de funcionario de alto rango en el Congreso. ¿Qué sabe el señor de gestión parlamentaria, por Dios? ¿No? Está a cargo de la Oficina de Investigación y Documentación Parlamentaria, o el señor Dieter Columbus en la biblioteca, y otras congresistas en Participación Ciudadana o en Relaciones Internacionales, etcétera, etcétera. O sea, lamentablemente el Congreso está ocupado ahora por personas que son de confianza de los partidos políticos, no por personal que haya llegado a esos puestos como consecuencia de su trayectoria, de sus competencias, de sus habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, estamos repitiendo errores de por lo menos desde el año 2021, y no hay manera de solucionarlos tal como se está planteando. El señor Saguana viaja a China con una delegación que, como tú mencionas, es de dudosa elección, porque hay personas que no había razón para que estuvieran ahí, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Se le da un viso de multipartidismo porque hay dos congresistas que no pertenecen a Alianza para el Progreso, y además va la trupe de personas que están vinculadas a la asesoría de la presidencia del Congreso, en circunstancias en las que debía resolverse la censura que debe presentarse contra es el peor momento, está claro que no debería ni viajar el señor. César, te agradezco mucho, como siempre, muy claro, como acá nos gusta. Un abrazo. César Delgado Guembes ha estado con nosotros, ustedes lo han escuchado. Por Dios, o sea, ¿qué hemos hecho para merecer este Congreso? El problema es quién puso a estos congresistas ahí. Nos vamos mejor a la pausa. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. La voz de los que no tienen voz. Regresamos.